Vamos a ir a la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas Eh, tardes. Estamos presentando, van a presentar un proyecto de la fase 4. Se encuentra este momento en la fase 4, desarrollo, que para todos los que están invitados aplica este proceso que vamos a socializar. Estamos en la actividad de proyecto codificar los módulos del sistema de información, o sea que se está en codificación. La ficha es la 2104-588 y se han invitado la ficha 2175-949, 2281-580, 2104-589, 2175-953, 2175-954, 2175-955. Todas son de ADSI, tienen la misma, estamos en la misma temática, lo que cambia es la metodología y las fases donde pueden estar cada ficha, pero los recursos todos son los mismos. Estamos hoy, agosto 4 del 2021. Están las instructoras Julieta Alejandra Calderón Barragán, Diana Marcela Cruz Suárez y quien les habla, Edinancia Espinel Bernal. Todas somos de instructoras del área técnica. Tus, Gracias, Edith. tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje, Bill Gates. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando estamos exigiendo la calidad o estamos exigiendo tal y como queremos el resultado del aplicativo, es donde más aprendizaje puede haber. En la agenda que tenemos es la fase 4 de desarrollo, así ustedes estén en otra fase, aplica. Este proyecto, nos encontramos en la fase 2, 4 de desarrollo y estamos en la actividad codificación de los módulos del sistema de información en el lenguaje seleccionado. Y van a socializar el proyecto formativo llamado Sistema de Información RUIPI, los integrantes Daniel Felipe Lozada Ramírez y Edgar Steven Pava Rodríguez de la ficha 2104588. Ellos lo que van a hacer es un breve resumen con nombre del proyecto, objetivo general, objetivos específicos, van a resaltar de cada fase lo más importante que han tenido en el proceso y lo que los ha conllevado hasta el momento la fase 4 de desarrollo, que estamos en la fase de codificación. Ya faltarían las pruebas de calidad, pruebas de software y demás, y la implementación. Delimitación del proyecto, socializar el diagrama de clases y socializar el proyecto hacia el técnico, la visualización de la base de datos hacia el usuario final y el evidenciar el acceso del aplicativo mediante dos roles y si el aplicativo es web por medio de un free hosting que es gratuito, ellos van a visualizar, el de ellos es de escritorio, pero van a visualizar algo a nivel web que ellos le están implementando a su proyecto, como la información del proyecto y fortalezas del proyecto. La conclusión y preguntas. Entre estos ustedes van a ver recursos como el MySQL, van a ver el Java Development Kit, van a escuchar algo sobre NetBeans, van a mirar, observar el entorno, van a ver el Workbench, o sea, entre todos los recursos que ellos necesitan para ejecutar la aplicación del escritorio y obviamente la aplicación, algo de sitio web que van a también socializar de lo que llevan hasta el momento, que ya es bastante, yo creo que tienen un 85% del proceso. El sistema de ellos se llama Sistema de Información RIPI y ellos nos van a contar adicionalmente el proceso, cómo lo llevan y hasta dónde vienen. Entonces, Daniel y Edgar, les voy a salir y para que ustedes dejar de compartir para que ustedes puedan coger el control. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, profe. Daniel y Edgar, los dejo en sus manos la presentación. Bueno, entonces
Sería bueno pues, que nos avisaran si ven las imágenes. Sí, correcto, se está viendo ya Registro Único de Identificación de Pacientes Indígenas, RUIPI. Ok, Yo les entonces, voy pues buenas tardes. avisando. Ok, listo. Entonces, listo, Daniel, ya se está viendo, ya puedes compartir. Listo, no, Sí, Ok, entonces muy estaba buenas activando el tardes. micrófono que lo tenía. Ok, para todos, bueno, mi nombre es Edgar Steve Pava Rodríguez y mi compañero Daniel Felipe Lozada Ramírez y yo les vamos a presentar nuestro proyecto formativo que se llama Registro Único de Identificación de Pacientes Indígenas, RUIPI, son las siglas de estas palabras y pues a continuación les vamos a mostrar entonces la agenda. Entonces la agenda consiste en el resumen del proyecto, el objetivo general, objetivos específicos, fases del proyecto, alcance del proyecto, una presentación del diagrama de clases, la socialización del proyecto, la visualización de la base de datos, un acceso al aplicativo con 2 roles y vamos a mostrar una extensión que hicimos del aplicativo del programa como para que tengan otra visualización del mismo. Listo. Entonces, el resumen del programa en inglés es RUIPI, Custom Software Developed in Java Language, articulated with a biometric fingerprint reader created to provide an efficient and simple way to identify patients belonging to vulnerable communities lacking identified documents. Bueno, Entonces, básicamente de lo que estamos hablando aquí es que se trata de una aplicación desarrollada en Java con arquitectura modelo vista controlador y con patrones de diseño tales como Data Access Object y modelo y patrón de diseño Singleton, ¿cierto? Está articulado con un lector biométrico de huellas dactilares que es del fabricante Digital Persona y pues en esencia es una aplicación pues muy básica, pero que a la vez se puede llegar a ser compleja para quienes no estén muy familiarizados con lo que es la parte de codificación. Todo eso va encaminado a solucionar el problema que tenemos identificado, que es la de identificar, valga la redundancia, pacientes de una comunidad, de 3 comunidades indígenas exactamente, que son de las etnias Kogi, Wiwa y Arhuaco, de la Sierra Nevada de Santa Marta. okay. Estas comunidades tienen como particularidad de que no cuentan en su mayoría con un documento de identidad que los identifique. Entonces, eso es como el porqué de la aplicación. Listo. Entonces aquí a continuación miramos el objetivo general, que es pues como analistas de sistemas de información, proporcionar los servicios de análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información para el registro e identificación de pacientes indígenas, las comunidades Wiwa, Kogi y Arhuaco, de la IPS indígena con la Windua Enaca. Entonces, como mi compañero acaba de decir, básicamente es el objetivo, identificar y registrar a los pacientes indígenas y proporcionar esos servicios. Estos pacientes son de 3 comunidades, ahí están mencionadas, son de la región de Santa Marta y pertenecen a una IPS indígena que se encarga de atenderlos a ellos. Pero el problema entonces está en la identificación. Entonces vamos a mirar los objetivos específicos. Bueno, Sí. como primer objetivo específico estuvo, porque ya vamos algo adelantados, realizar el levantamiento de información para identificar la necesidad a sistematizar de la entidad. Como tal, nosotros realizamos una serie de entrevistas. De hecho, nos reunimos ¿con cuántas personas fueron? Sí. Sí, reunimos con el enfermero, un enfermero, reunimos con un auxiliar administrativo y con un recepcionista para generar las entrevistas como una técnica pues, de levantamiento de información. Y realizamos los formularios para generar también lo que es recolección de información con los indígenas acerca pues, de lo que ellos pensaban del uso de Vale. las tecnologías biométricas. Sí, entonces, como conclusión de esas reuniones y de ese levantamiento de información, se llegó pues a, la, a identificar la necesidad que ellos tenían dentro de su entidad, que era la de, evidentemente,
identificar a los pacientes que estaban siendo atendidos, porque muchos de ellos cuando volvían a una consulta volvían con o sea, esto ya es algo que nos manifiestan esas personas que son empleados de esa entidad, que ellos, o sea, los pacientes llegaban con nombres diferentes, muchos de ellos no tienen documento de identidad, a otros los que tienen se les olvida el número, entonces es algo complejo y de ahí, de ese levantamiento de información, pudimos evidenciar que ese era básicamente a lo que le debíamos apuntar, ese era lo que teníamos que solucionar en esa entidad. Ok, entonces ese primer objetivo está relacionado con la etapa de identificación. El segundo objetivo específico es estructurar y elaborar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, que ya tiene que ver también como con la etapa de análisis. Ya lo que fueron los requerimientos no funcionales y no funcionales se fueron dando cuando fuimos planteando la solución. O sea, desde qué parte vamos a cómo vamos a solucionar ese problema, con qué entorno de desarrollo, con qué tecnologías, con qué arquitecturas. Entonces, con base en eso, fuimos elaborando los requerimientos funcionales y no funcionales. Vale, entonces posteriormente, ya con la idea ya más o menos formada, ya teníamos una idea mucho mejor de lo que íbamos a hacer, ya entonces procedimos a elaborar lo que son diagramas, las gráficas y otros tipos de diagramas como por ejemplo los de el modelo entidad-relación, los diagramas de despliegue y otros que nos permitieron ya en este caso darle como o sea, ya sería como materializar un poco más la idea y plasmarla ya en diagramas de manera que tanto los otros desarrolladores como los stakeholders y demás personas involucradas en el desarrollo del sistema y en el sistema como tal, pues tengan como un acceso previo y puedan observar cómo se comporta a partir de diagramas. Ok, a continuación realizamos el diseño de los mockups del sistema de información de manera interactiva para ofrecer una idea más clara al usuario del funcionamiento del software. Cuando nos referimos a los mockups y del sistema de información, nosotros utilizamos una herramienta llamada Figma que nos permitió generar lo que son como el prototipado, ¿cierto?, de la interfaz. Y de esta manera tuvimos como una creación más sólida desde la parte de identificación, que precisamente identificamos el problema, a la parte de análisis y diseño, con ya la realización de los mockups, tuvimos una ganancia importantísima porque ya pudimos mostrar por una parte al usuario cómo se vería más o menos realizado el proyecto y interactivo con Figma porque no solamente les mostramos la parte visual, sino que también estaba la interacción de las diferentes interfaces, como una especie de simulación del proyecto. Entonces eso nos sirvió para mantener una relación de comunicación con el cliente, pues con el usuario final como tal, como basada pues en la asertividad y en las buenas prácticas, y también como aplicar lo que fueron los principios de usabilidad y de accesibilidad, que tienen que ser pues, como tenidos en cuenta a la hora de diseñar los mockups y posteriormente la interfaz de usuario. Vale, entonces el diseño de la interfaz de usuario también es un objetivo específico y uno de los más importantes, porque para ello, para diseñar una interfaz de usuario, tuvimos que acogernos a esos principios de accesibilidad y usabilidad, de los que nos habla Jakob Nielsen, que es el padre pues, de la usabilidad web. Pues para este caso nosotros estamos haciendo un aplicativo de escritorio, pero también estamos incursionando en un aplicativo web. También cabe resaltar que la interfaz gráfica de usuario tiene la particularidad de que fue diseñada y desarrollada para que el usuario final no necesite hacer más de 5 clics para hacer cualquiera de las funcionalidades, para acceder a cualquier función o realizar cualquier funcionalidad dentro de la aplicación. No le va a requerir más de 5 clics y por lo general son menos de 4.
Ok, lo que hablamos ya de los requerimientos funcionales y no funcionales, pues también fue algo que realizamos con objetivo específico. Por ejemplo, algo de los requerimientos funcionales y no funcionales tiene que ver con los privilegios que tienen los roles a la hora de interactuar con el programa. Por ejemplo, nuestro programa en particular utilizado tiene 3 roles: el de administrador, el de recepcionista y el del médico. Entonces, en virtud del rol que tienen, pues cada uno de ellos tiene unas funciones habilitadas y otras no, siendo el administrador el que más funciones puede realizar, que más privilegios tiene, y el recepcionista el que menos privilegios tiene, o más restricciones tiene, en otras palabras. Entonces, eso hace parte del diseño de los requerimientos funcionales y pues también los no funcionales. Bueno, ya para continuar, eso ya hace parte de lo que viene, esos objetivos específicos todavía no están, o sea, todavía estamos trabajando en ellos, lo que sería diseñar y ejecutar las pruebas de software para asegurar la calidad del producto final, que a la final todavía estamos trabajando en ello, estamos pensando estamos pensando utilizar JUnit para realizar pruebas unitarias de las funcionalidades que pues las más importantes del proyecto, porque abarcar test para todo el proyecto nos tomaría demasiado tiempo. Ok, también sería el proceso de implantación del programa y lo en el que también pues, va para la base que sigue. Y lo que sí desarrollamos nosotros fue una página web que tiene como esa parte, siguiendo de los términos de referencia también con el alcance, el sentido de mostrar la parte informativa de la aplicación como una especie de portafolio de contacto, ¿cierto? Como un puente que sirva para contactarnos a nosotros con las personas directamente involucradas y con todos los que estén interesados también pues, en conocer. Entonces ahí se muestra como la parte informativa y algunas partes funcionales también del programa. Y pues por último sería el seguimiento del programa por medio de encuestas y comentarios con el personal de salud y los usuarios para generar un diálogo que sirva también para una narrativa, que sirva también para nosotros hacernos una idea de cómo es la experiencia de todos los usuarios con el programa, ¿cierto? ¿Qué experiencia tuvieron con el uso del programa? Es para generar esa narrativa por medio de los formularios. Ok. Vale, entonces ahora vamos a hablar un poco de las metodologías que utilizamos para el desarrollo de esta aplicación, de este proyecto como tal. En realidad no podemos decir que aplicamos Scrum al 100%, porque bueno, para ello necesitamos mucho más personal, un Scrum Master y todo eso, pero sí, lo que sí hicimos fue tomar lo mejor de Scrum y lo mejor de Kanban para poder organizar nuestro trabajo, como organizar qué se va a hacer tal día, tal fecha, cuánto tiempo tenemos para realizar o para desarrollar una funcionalidad u otra, ¿sí? Todo lo fuimos dividiendo en tareas más pequeñas y organizándolas en un tablero Kanban, pues haciendo pues alusión a esta metodología utilizada. Cabe resaltar que las metodologías ágiles, a diferencia de la metodología que se está usando en el SENA, que es la de cascada, permiten entregar el producto mucho más rápidamente y se acoge demasiado, o sea, muy bien a lo que son los cambios. A medida que se va avanzando en el proyecto se pueden ir cambiando cosas y eso no afecta demasiado el flujo de trabajo ni el desarrollo de la aplicación como tal. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, siguiendo con la agenda, de lo que son las fases del proyecto y de lo que es como el resumen o de lo que es lo más importante de cada una de las fases, ¿cierto? Entonces la primera fase es la fase de identificación, como habíamos ahora anticipado en el objetivo específico número 1. La fase de identificación consiste en realizar los procedimientos necesarios para llevar a cabo lo que es el levantamiento de datos. Entonces nosotros utilizamos técnicas de recolección de datos. Hay muchas técnicas de recolección de datos, pero nosotros utilizamos la técnica de entrevistas para identificar las necesidades del cliente. ¿A quiénes entrevistamos? Entrevistamos a enfermeros, entrevistamos a auxiliar administrativo, entrevistamos a recepcionistas, y con una serie de preguntas fuimos como dándole cuerpo y forma
a las necesidades, a la identificación de las necesidades. Y pues los formularios fueron utilizados para hablar con los indígenas, para establecer este diálogo con ellos, porque pues como ustedes saben, ellos también tienen un concepto diferente de la identidad y de la salud, entonces es importante pues como tenerlo en cuenta. Entonces mi compañero les va a decir como que, sí, sigue con la siguiente, lo que se identificó. Vale, entonces a través de esa fase, como les habíamos mencionado al principio de la presentación, lo que se identificó fue que los pacientes, ya sea de las etnias Kogi, Wiwa o Arhuaco, se caracterizan por no poseer un documento de identidad, ¿cierto? Entonces eso da raíz, o sea, deriva en otro problema, que es la falta de control y la trazabilidad sobre los duplicados que tienen ellos en la base de datos. Ellos también manifiestan que tienen alrededor de 36.000 registros de pacientes, de los cuales la mitad, por lo menos, deberían ser registros duplicados. Y a su vez, esto se deriva en demoras en los tiempos de atención de los pacientes. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Esos fueron los problemas que nosotros identificamos en esta fase y los que consideramos que teníamos que atacar y solucionar directamente, pues de la mano de ellos también. Bueno, esta etapa, si quieres... Lo importante, sí, que es lo importante sí. de esta etapa. Bueno, esta etapa, ¿por qué fue relevante? Porque pues la etapa de identificación fue relevante porque nos permitió el reconocimiento objetivo de la problemática presente en la entidad. En este caso, la entidad es la IPS, pues, indígena. ¿Y cuál fue la problemática que reconocimos con el levantamiento de datos? Lo que mencionó mi compañero anteriormente, que las comunidades que hacen uso de los sistemas de salud no poseen identificación. Entonces, fue relevante por eso, porque nos permitió identificar, reconocer el problema. Entonces, a continuación sigue la fase de análisis. Bien, en la fase de análisis, pues tenemos que en esa fase se determinan tanto el entorno de desarrollo como el lenguaje que se va a utilizar y todas las otras herramientas que también se mencionaron al principio de la presentación, todas ellas se definieron en esta fase. Se crean, por ejemplo, los modelos conceptual, lo que es el modelo conceptual y los modelos de casos de uso que nos permitieron como darle al usuario una perspectiva de cómo va a funcionar la aplicación desde una manera ya más gráfica, un poco más estructurada, ya en los diagramas. Estas personas ya podían ver, bueno, yo puedo acceder a tal funcionalidad, ese es mi rol, yo soy este actor y esas son mis funciones. De esta manera, pues ellos pueden como ya tener ese acercamiento al sistema de información en una etapa tan temprana como es la de análisis hasta ahora. Vale, para poder implementar la solución se tuvo que realizar pues el diseño de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como los requerimientos de hardware, software y todo, y los servicios que determinan la estructura tecnológica como tal del mismo sistema. Los diagramas de colaboración y los otros diagramas que también se tuvieron que realizar. Por ejemplo, aquí nosotros escogimos Java, pero por ejemplo, otra persona puede escoger PHP o puede escoger Python. Entonces, digamos que esta fase fue importante precisamente porque nos permitió modelar esa idea abstracta que recogimos en los métodos de levantamiento de información y darle ya la forma concreta del modelado. Entonces, como por qué vertiente nos vamos a ir nosotros, ¿cierto? Entonces fue importante por eso, porque nos sirvió para darle más forma a la solución. Entonces, aquí va la solución. Vale, entonces nuestra solución ya sabemos que está basada en el análisis de los problemas que se identificaron y son básicamente contextualizar a los pacientes del objetivo, o sea, es que estas personas no están muy familiarizadas con la tecnología, entonces nosotros tenemos que llegar a ellos de alguna forma y decirles de una forma pues que ellos puedan acoger, que la sientan segura de que eso los va a beneficiar y de que eso deberían acogerse a esas nuevas tecnologías porque sin duda
es algo muy beneficioso para ellos. También pues está lo de desarrollar el software a la medida, que ya se está trabajando en ello, y realizar capacitación y orientación del programa e implementarlo para su correcto uso con el usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a realizar una capacitación como un tutorial de cómo utilizar y darle un buen uso a la aplicación, y pues eso va dirigido básicamente a los empleados que van a utilizar la aplicación, ¿sí? Porque a la final el usuario final son los administradores o los médicos o los recepcionistas de la entidad. Listo, en la fase de diseño, entonces lo que se hizo ya fue desarrollar como por una parte la parte logística de los documentos que soportan como el contrato de la empresa, el contrato de nosotros con la empresa, con la entidad. Entonces esa parte también es muy importante porque lo que son la elaboración de los términos de referencia, de los contratos, de las cotizaciones, toda esa documentación es algo que nosotros como tecnólogos y como analistas de información tenemos que tener en cuenta también. No solamente es la parte técnica y también la parte transversal, ¿cierto? De las buenas prácticas, de la comunicación asertiva. Pero esa parte logística es muy importante porque nos permite tener un control más formal y puntual de lo que se tiene que entregar y de todo lo que se va a hacer. Entonces eso fue por una parte, y por otra parte ya fue lo que fueron lo que es las diagramas de clases, componentes y colaboración. Vale, en ese espacio voy a hacer un breve paréntesis para enseñarles lo que fue el mockup o el prototipo que realizamos en Figma, para que ustedes puedan observar que también eso está documentado. Exacto, eso fue lo ¿Es cierto? primero como que nos mostró, sí, una Sí. idea. Sí, eso es básicamente la aplicación desde una perspectiva gráfica. Eso se puede ejecutar y es como si estuviéramos, de hecho, interactuando con la aplicación. Voy a hacer así, digamos, bueno, yo aquí hacemos de cuenta que se llenaron estos datos, se llenaron. Entonces yo quiero aquí iniciar sesión, le doy iniciar sesión y ya tengo acceso a la aplicación, ¿cierto? Este es un acercamiento mucho más interactivo para el usuario, y pues así, de esa manera él va a poder observar cómo se comporta la aplicación, ¿cierto? Entonces esto fue lo que nosotros prototipamos en esa herramienta que es Figma, que la recomiendo mucho para los que todavía no han llegado a esa fase, para que la tengan en cuenta. Ok, entonces esta fase de diseño fue importante porque nos permitió precisamente visualizar la solución, ¿cierto? Tener una idea más clara de la solución. Entonces ya por último sería la fase de desarrollo, que es como la fase donde estamos en este momento. Sí, la fase de desarrollo, pues se ha realizado lo respectivo a lo que es el desarrollo, y obviamente anteriormente a esto ya teníamos diseñada la base de datos. En esta fase ya se desarrolló, se crearon lo que son los procedimientos almacenados, las funciones y los triggers necesarios para que esta base de datos tenga mucho más dinamismo. También se desarrollaron las interfaces gráficas de usuario ya desde la parte del código, ya no solamente, pues obviamente teníamos la referencia que era el prototipo de qué era lo que se iba a hacer, entonces ya eso lo llevamos al código para poderlo desarrollar como tal y llevar a cabo la aplicación como la estamos planeando. Bueno, en esta fase, ¿de qué más podemos decir de esta fase? ¿Por qué fue importante? Sí, digamos que esta fase no la hemos culminado porque hay algo muy importante de esta fase y fue precisamente el desarrollo del manual, el desarrollo del manual del usuario, el manual de instalación, que también nos permitió, si el diseño de los mockups y el diseño de las interfaces de usuario nos dio un acercamiento muy grande al proyecto, a la idea del proyecto como tal implementada, lo que fue el manual de usuario nos dio una idea mucho más clara, porque es básicamente la ejecución paso por paso de todos los sistemas necesarios, de todos los componentes necesarios para poder hacer un uso
adecuado del sistema de información, ¿cierto? Entonces, como la profe nos había hablado al principio, nosotros utilizamos el entorno de desarrollo NetBeans, nosotros utilizamos el gestor de bases de datos MySQL y otros elementos que vamos a mencionar a continuación. Pero entonces el punto es que en el manual que está contemplado en esta fase de desarrollo, se tuvo un acercamiento mucho más concreto a lo que es la realización del proyecto. Entonces, en este punto es en el que vamos. Creo que lo que sigue a continuación en la agenda es el alcance del proyecto o la limitación del proyecto. Vale, con eso vamos a avanzar un poquito más rápido para que sí. podamos tener más tiempo para la demostración. Bueno, el alcance del proyecto pues tiene varios componentes, entre ellos la seguridad. Ya tenemos establecido que las contraseñas para cada usuario van a estar encriptadas y cada usuario va a ser responsable de su contraseña y de la recuperación de la misma. Sí, las bases de datos están generadas con el gestor de bases de datos MySQL. Estas bases de datos están normalizadas y van a tener copias de seguridad diferenciales para futuras auditorías. MySQL porque es un gestor libre de bases de datos. Bueno, en cuanto a la disponibilidad, en realidad nosotros no definimos qué disponibilidad va a tener la aplicación. Ella está diseñada para que funcione todo el tiempo, ¿sí? Pero ya la disponibilidad se la dan ellos de acuerdo al horario que manejen ellos de atención y todo eso, pues, lo Claro, si hay organizarían. fallas, por ejemplo, eléctricas, si hay fallas de infraestructura, esas son cosas que son exógenas, que son ajenas a la disponibilidad del programa, por una parte. Y por otra parte, con respecto a la disponibilidad, es importante resaltar que nosotros tenemos intencionado identificar a los pacientes indígenas. Entonces, es la huella dactilar de ellos. Nosotros no estamos buscando identificar a las personas que hacen uso del programa como los roles, o sea, los usuarios, el administrador, el recepcionista. Ellos no van a utilizar el dispositivo de matrícula, van a utilizar los pacientes. Entonces eso también tiene que ver con la disponibilidad. Vale, en cuanto a la accesibilidad, pues definimos 3 roles de usuario. Cada uno de ellos tienen privilegios diferentes y pues ya los tenemos establecidos según los requerimientos funcionales del sistema. Sí, la trazabilidad tiene que ver con lo que es la administración de las tablas para restringir que se eliminen registros, porque lo que nosotros queremos es que estén los datos para futuras auditorías y futuras revisiones. Es importante que todos esos datos estén ahí. Entonces, la trazabilidad tiene que ver con la restricción de esos tipos de eliminación de registros. La idea es que no se pueda lograr, que no se pueda hacer. Vale, en cuanto a reportes, se establecieron 3 tipos de reportes. Uno es lo que sería la historia clínica y los otros 2 que se subdividen en otros 3 tipos de reportes. O sea, los últimos 2 reportes son para los usuarios que están registrados en el sistema. Estos están divididos por rol o por todos. O sea, podemos hacer un reporte de todos los administradores, de todos los recepcionistas, de todos los médicos o de todos los usuarios. De la misma forma para los pacientes. Se puede hacer un reporte para todos los pacientes de las etnias Arhuaco, todos los de la etnia Kogi o todos los de la etnia Wiwa o de todos los pacientes registrados. Ok, la arquitectura y la escalabilidad, como lo ha hecho mi compañero Daniel hace un momento, estamos utilizando el modelo de vista controlador, estamos utilizando el patrón de diseño de Singleton y también el modelo Data Access Object para una mayor escalabilidad del sistema y un mantenimiento y desempeño. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la arquitectura y escalabilidad. Lo que sigue en la agenda es el diagrama de clases. Bueno, el diagrama de clases. El diagrama de clases lo tenemos estructurado de manera que se puedan observar las 3 capas, que sería la parte superior, la vista, el controlador y pues el modelo. Como se puede observar en la imagen, están todos conectados. Y puede que parezca un enredo, pero bueno, todo eso tiene un sentido y un porqué. Entonces, eso, acá están
como mostradas por individual. Vamos a avanzar rápido con esta parte. En el patrón de vista es donde las clases no poseen una lógica de programación compleja, pues porque es la parte de la vista, ¿cierto? Esas clases se contienen solamente como los métodos y las variables encargadas de la parte gráfica y visual. Entonces, en esa parte, en este paquete que se encuentra el formulario de historia clínica, el formulario de pacientes, de gestión de usuarios, de inicio de sesión, y todos estos, pues como lo dije anteriormente, no presentan la lógica, sino la parte gráfica. Para el paquete de controlador, aquí es donde se encuentra como tal lo que es la lógica del negocio. Acá vamos a encontrar todas las funciones, las instrucciones lógicas que van a encargarse de traer los datos del modelo y mostrárselos al usuario a través de la vista. Y ya la parte de modelo es la parte de la capa de la persistencia. El paquete o la capa de modelo es la que presenta la persistencia, que es la que se encarga de los datos del paciente y de la empresa para insertarlos pues como tal en la aplicación, ¿cierto? Entonces esta capa pues tiene un patrón de diseño de Data Access Object y está conectada con la base de datos, es decir, que el paquete de modelo está relacionado con la base de datos. Eso quiere decir que por cada una de las clases que observamos acá, por ejemplo, ya sea persona, paciente, usuario, existe una entidad en la base de datos con el mismo nombre, ¿sí? Aquí podemos observar la base de datos. Es un modelo relacional, modelo entidad-relación, está normalizado en su tercera forma normal. Podemos observar que se tienen... No, pero esa no era la base de datos actualizada. Bueno. Espera un momento. Bueno, podemos observar que de cada entidad, ya sea paciente, persona, usuario, se tiene una entidad relacionada, la cual tiene como objetivo realizar un historial de los cambios que se realizan. Digamos, un ejemplo, yo realizo una modificación en un paciente, pues entonces en la tabla del historial del paciente se va a quedar plasmado cómo estaban los datos de ese paciente antes de la modificación y cómo quedaron después de la modificación. De la misma forma con la historia clínica, con los datos de usuarios y pues de personas como tal, que la entidad persona lo que hace es abarcar los datos comunes entre usuarios y pacientes. Bueno, ahí se están mostrando pues, los diferentes roles que hacen uso del programa, ¿cierto? El administrador, que es el que posee todos los accesos y no tiene restricciones, el médico, que es el que se encarga de modificar los datos, y el recepcionista, que es el responsable de tomar los datos del usuario para ser remitido al paciente. Entonces, cada uno tiene una serie de accesos y privilegios que dependen del rol en el que están. Bueno, ¿cómo funciona la aplicación? Bueno, entonces, como un paso a paso es algo muy básico, ¿sí? Primero se debe... Yo creo que podrías mostrar ya la aplicación, ¿no? Pues yo sí creo que pueden ir ya a la aplicación. Vale, entonces vamos a realizar entonces la demostración del código de la aplicación. Bueno, entonces aquí tenemos, nosotros tenemos ya en la base de datos, como pueden observar, tenemos una persona registrada. La persona pues está con mis datos. Vamos a observar que es un usuario de tipo administrador. Vamos a observar la base de datos, los usuarios de la base de datos.
Aquí podemos observar que ese es mi usuario, ¿sí? Y de persona 1, que es la persona que está registrada en la entidad persona. Y podemos observar que aquí está la contraseña de esta persona encriptada, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a iniciar sesión en la aplicación. El usuario admin y la contraseña correspondiente a esta persona. Y bueno, una vez iniciamos sesión, tenemos acceso aquí a lo que es el menú principal. Ese menú nos demuestra o nos enseña el usuario que inició sesión y el tipo de usuario que inició sesión, ¿cierto? Para la demostración nosotros elegimos una parte del código que va a ser la del registro de un paciente. Vamos a registrar un paciente y les vamos a enseñar más o menos o a darles una idea de cómo se comporta el código o cómo está codificada esa parte. Entonces, vale, Sí, dale. No, dale, si tienes algo que decir de una. Sí, como pueden observar, la interfaz que muestra el programa está también concatenada con la base de datos. Entonces, a continuación que mi compañero muestre, cuando se cree la identificación, el registro del paciente, este va a aparecer directamente en la interfaz, en la base de datos. Entonces, es algo que visualmente logra una mayor representación de los datos porque muestra directamente los datos de la base de datos. Vale, entonces lo primero es el formulario de usuario, ¿cierto? Entonces vamos a observar cómo está diseñado ese formulario. El formulario se diseñó básicamente con la funcionalidad que tiene NetBeans de crear interfaces gráficas de usuario utilizando componentes, ¿sí? Aquí simplemente lo que hacemos es arrastrar lo que necesitemos a un panel y en él vamos organizándolo de tal forma que quede como necesitamos que quede, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este es nuestro formulario de usuarios desde el ambiente de diseño de NetBeans. Desde el código, pues básicamente lo que tenemos aquí es el constructor del formulario, el cual lo que está haciendo, bueno, iniciando los componentes, estableciendo el foco en estableciendo un foco. Aquí estamos instanciando algunos objetos de las clases que tienen que ver con los pacientes, ya sea del modelo paciente y el patient DAO, estableciendo la fecha actual, ¿sí? Por ejemplo, desde el controlador, aquí se está ejecutando la función actual date, que lo que hace es básicamente establecer una fecha actual, ¿sí? Como pueden observar, todos los métodos están documentados de inicio a fin. De hecho, todos, como pueden observar, están documentados y cada uno describe qué es lo que hace. Bueno, entonces vamos Sí, a proceder. Al registro ya de la huella como tal. Bueno, vamos a proceder a llenar el formulario con un nuevo paciente. Vamos a poner cualquier tipo de nombre. Vamos a poner una fecha arbitraria. A la comunidad a la que pertenece, bueno, eso es tiene Organizado que ver con las con comunidades. sí, las comunidades que tienen ellos dentro de sus etnias y todo eso. En etnia vamos a elegir cualquiera de las tres. Documento, aunque no es necesario, porque o sea, se supone que estamos solucionando esto, Identificando y registrando, se puede exactamente. poner, ¿sí? Se puede poner el número de documento de la persona. En caso de que no la tenga, no es necesario que la ponga porque no tiene asterisco, ¿cierto? En este caso la vamos a poner. Estos campos están todos están validados para que solamente se ingresen números. Entonces vamos a poner, por ejemplo, a poner que es una persona masculina, bueno, cualquier tipo de sangre, eso no, cualquier tipo de teléfono, una dirección y un correo. La particularidad ahí del correo es que envía el correo cuando es el registro de datos, dependiendo del rol,
un correo de verificación y con las credenciales de acceso. Bueno, entonces, para poder registrar un paciente, es necesario que ese paciente ingrese la huella. Nosotros estamos haciendo uso de, ya les muestro, les voy a mostrar por la cámara. No sé si ya me están viendo. Sigas. Sí, Daniel, se está Digo, viendo. sí. Estamos utilizando el lector de huellas del fabricante Digital Persona. Este es uno de los más populares y de los más genéricos que hay en el mercado hasta el momento. No se vio bien, Daniel, Listo, sí. Sí. Gracias. Vale. Entonces, aquí nos está pidiendo que ingrese la huella a asociar 4 veces. Entonces vamos a proceder a realizar eso. Le damos 4 veces la huella. Le damos en guardar. Y aquí se nos habilita el botón de guardar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy aquí en guardar? Bueno, vamos a ver el código. ¿Qué sucede? Eso está en el controlador porque él es el que se encarga de orquestar todos los eventos que se desencadenan desde la vista. Es decir, el usuario, a través del método Action Performer, si el usuario da clic en el botón Save, ¿sí? Botón Save, estamos diciendo que si el recurso de ese evento es el botón Save, pues entonces se ejecuta el método Save. Y Save lo que hace es realizar una serie de comprobaciones y determina si es una actualización o es un insert. Para este caso nosotros lo que vamos a hacer es un insert. Estamos insertando un paciente. Entonces, ¿qué tiene el método insert? Bueno, el método insert tiene primero muchas validaciones para que lo que vaya a ingresarse en ningún momento sean datos erróneos. Y luego lo que se hace es llamar al método, o perdón, el procedimiento almacenado insert patient, el cual está en el servidor de bases de datos, y al cual se le envían como parámetros pues todo lo que serían los datos de este paciente, ¿cierto? Que son estos parámetros que me está pidiendo acá. Eso se le están enviando desde aquí, desde este método, y una vez se realice, pues entonces se limpia los campos y nos muestra un aviso que dice que el paciente se registró. Entonces vamos a proceder a guardar. Ahí podemos ver que el paciente se registró. ¿Y cómo observamos que el paciente se registró? ¿Cómo sabemos que el paciente se registró? Bueno, podemos observar directamente o en la base de datos, mirar si hay alguien registrado. En este caso no se realizó el registro. Vamos a volver a hacerlo. Realizar el registro con una prueba básica. A ver, poner cualquier fecha. En este caso ya creo que hubo un bug, no sé por qué no lo registró, pero en este caso ya podemos observar que se registró. Ya está registrando la base de datos y en el programa. Tenemos la persona prueba y si nos vamos a la entidad paciente, pues observamos que tenemos el paciente registrado, ¿sí? Con una huella y con un ID de persona y el programa de detección, de prevención y detección temprana de enfermedades que se le asignó, que sería el número 2. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo visualizamos la información de este paciente que se registró? Podemos dar doble clic aquí en la tabla, luego de haber buscado, ¿sí? Por nombre, porque podemos buscar, digamos, P. Entonces nos trae todos los registros que tengan P en su nombre. Le podemos dar doble clic y aquí se van a llenar los datos. De otra forma que podemos acceder a esos datos son directamente identificando el paciente con la huella.
El paciente pone la huella con la que se registró y inmediatamente eso realiza un emparejamiento, verifica que sea la misma huella y pues me trae directamente, en caso de que sí coincida, pues todos los datos del paciente al formulario. Todo esto lo estamos haciendo desde la perspectiva del administrador, ¿cierto? Entonces ahora vamos a observar cómo se observa, pues cómo se visualiza una historia clínica. Primero que todo vamos a buscar un paciente, ¿sí? En este caso digamos el paciente 1, porque es el único que hay. Vamos a ver qué ID de paciente tiene esta persona. Ah, es el 2, vale. Entonces con el 2 tenemos el paciente, la historia clínica del paciente prueba, ¿cierto? Vamos a guardar una historia clínica así genérica. Y vamos a actualizar esa historia clínica de ese paciente. Entonces ya con esto ya podemos crear la historia clínica a manera de reporte, como un descargable, un PDF descargable. Ya obviamente que eso en el ambiente de trabajo, en producción, pues ya eso va a estar lleno de datos médicos y eso ya es responsabilidad del personal médico, de los administradores, ¿cierto? También aquí en la configuración, desde la perspectiva del administrador, se tiene acceso a lo que es la información de la empresa, a los reportes de los usuarios que están registrados. Por ese caso, digamos, aquí tenemos información de todos los usuarios que se registraron. También está según el tipo o de todos los pacientes que están registrados, ¿cierto? Y también crear un respaldo de la base de datos directamente desde aquí, ¿cierto? Ahora vamos a iniciar sesión, pero esta vez lo vamos a hacer desde el rol de usuario recepcionista, que es el que menos privilegios tiene. Y por lo tanto, pues vamos a ver ese contraste de privilegios que existen entre los roles. De pronto, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que es la aplicación? ¿Cómo va hasta el momento? Bueno, en el chat he verificado y no hay nada, no han alzado la mano, no sé, creo que den continuidad y finalizamos con las preguntas, ¿sí les parece? Vale, Listo, entonces, profe. Gracias, para, gracias. listo, para proceder a iniciar sesión. Ya hay una pregunta, María Alejandra Espinosa, tengo una pregunta. Siendo el rol administrador, ¿no puedo editar datos del paciente? ¿No se Sí, puede editar datos del paciente? sí, Sí, o sea, el sí. administrador puede hacer todo. Yo puedo, digamos, yo tengo al paciente en prueba, ¿cierto? Lo tengo acá. Entonces, si yo quiero decirle que es de esta comunidad, decir que es de la etnia Arhuaco, el tipo de documento es este. Sí, yo puedo hacer todo eso, ¿sí? Pero para ello necesito que el paciente nuevamente ingrese la huella, ¿sí? Para tener esa persistencia de los datos y esa seguridad de que es la persona, la misma persona, pues que se está atendiendo, ¿sí? En este caso, se actualizó el paciente, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de ello? Pues vamos a identificar y vamos a ver si tomo los cambios. Como pueden ver, vea, estos datos no estaban, pero ya ahora están. Yo desde mi rol de administrador también puedo hacerlo. O sea, de hecho, creo que, no, sí, estoy seguro. Todos los roles de usuario tienen acceso a lo que es la información de los pacientes, tanto el recepcionista como el médico como el administrador. Vale, entonces para entrar desde un usuario de tipo recepcionista, que es el con el que vamos a hacer la última prueba, eh, para eso tenemos que crear un usuario, ¿cierto? Entonces vamos a decir que se va a llamar Edgar. Vamos a poner cualquier cosa aquí, un documento por defecto. El tipo de usuario va a ser recepcionista. Bueno, vamos a decir que está en Bogotá. Y bueno, aquí voy a poner el correo. Voy a poner en este caso un correo mío, para que podamos observar otra funcionalidad que tiene la aplicación. Aquí vamos a decir que es el usuario es recep y vamos a poner una contraseña segura. Con eso ya podemos crear este usuario que es de tipo recepcionista. Una vez registrado el usuario, Sí, en la base de datos. desde
el rol de administrador, podemos observar en la tabla que se creó ese usuario, ¿cierto? Y lo tenemos, y eso es su información. Si la queremos observar, pues simplemente le damos doble clic. Vale, entonces ahora cerramos sesión. Y vamos a iniciar sesión con el usuario recepcionista. En ese rol de usuario podemos observar de primera mano que no tiene acceso ni a las historias clínicas ni a la configuración. Y si entramos aquí al formulario de usuarios, él puede observar su información y modificarla. Pues, por ejemplo, le podemos poner Steve Pava Rodríguez. Ahí le cambiamos el nombre y lo podemos guardar. Ah, bueno, nos está pidiendo la contraseña. Guardamos y esa información se guardó, ¿sí? O sea, si yo, digamos, entro acá y vuelvo a entrar, pues aquí se carga directamente los datos de la persona que inició sesión. Él solamente puede modificar los datos propios de él y no puede en ningún momento ver quién está registrado en el sistema, ¿sí? No puede ver los otros usuarios que están registrados. En el formulario de pacientes puede hacer todo lo que hace, lo mismo que hace el administrador, tanto identificar como buscar, como registrar pacientes, puede hacerlo. Lo único que no puede hacer es eliminar pacientes. Y esos serían los privilegios que tiene este usuario recepcionista. Bueno, a grandes rasgos, esto es básicamente el funcionamiento de la aplicación. Registrar usuarios, registrar pacientes, identificarlos con su huella dactilar. Se les puede ofrecer como una visualización de su historia clínica y pues el administrador puede observar las personas que están registradas, crear un backup de la base de datos y eso es básicamente lo que hace la aplicación. Generar reportes también, como para las auditorías, para tener un control, porque pues finalmente esto es un sistema de información. Entonces es necesario también que se tenga un completo acceso a todos esos datos. Y esa también es una de las funciones del sistema como tal. Entonces, lo último que falta para pues, terminar es mostrar entonces lo que hicimos del aplicativo web, que lo desarrollamos, como les dije, con la finalidad de hacer un proceso como informativo. Lo creamos con HTML. Bueno, Ahí están sí, las básicamente esa página web es una single page application, la cual es meramente informativa. Se desarrolló con HTML5, CSS3, con el framework de CSS Bootstrap en su versión 4. También se utilizó JavaScript con peticiones asíncronas con Ajax. Estamos conectados a una API de pagos que se llama Stripe y pues lo que básicamente se puede encontrar acá es información de la aplicación, un formulario de contacto, redes sociales, acerca de cómo está la aplicación. En el home podemos observar también información de no, es aquí en Rippy. Tanto información de la aplicación, en About Rippy, como de la entidad que está haciendo uso de la aplicación. Sí, dónde está ubicada. Bueno, el blog, todavía no hemos intervenido mucho aquí, pero la idea es aquí empezar a publicar algunas entradas de información sobre la aplicación, sobre los beneficiarios y todo eso. En el formulario de contacto, pues directamente es un envío de correo electrónico a cualquiera de los dos para que se pongan en contacto con nosotros. Y en la zona de donaciones, bueno, eso se tarda en cargar porque está conectándose a una API. Bueno, ahorita los mostraba, pero ahora sí. Podemos observar que se pueden hacer donaciones. Se puede donar directamente, ya sea pagando con GPay o con la tarjeta de crédito de cualquier persona. Estos pagos no los manejamos nosotros. Eso lo hace una API externa que se encarga de realizar todo el trámite de pagos y transacciones en línea. Bueno, y eso es básicamente la aplicación web. Sí, eso sería. Creímos que era pues relevante hacerla para que quien desea más información de la aplicación pues la pudiera encontrar
desplegada en Internet. Es como un producto Listo. adicional que le van a hacer a la comunidad para que puedan conocer más sobre ellos, ¿sí? Ya el que quiera hacer diseño web, pues obviamente ya no va a ser con extensión HTML, sino con PHP, si lo va a hacer en PHP. El servicio, ustedes tienen ese servicio, el que les dio el dominio, ¿ese servicio es pago o es free? Profe, no, ese es Firebase, el servicio de hosting gratuito de Google. Ah, listo, gracias. ¿Sí? No sé si van a continuar más o ya terminaron No, allí. profe, ya sería preguntas que tengan, sugerencias, dudas. Listo. ¿Existe alguna pregunta por parte de los participantes? Bueno, instructora, yo creo que sí. Yo viendo todo esto, viendo toda esta presentación, yo quedo, la verdad, estoy muy sorprendido porque, siendo sinceros con lo que estamos haciendo en nuestro programa, me siento muy crudo al ver toda esta exposición tan espectacular. Y yo quisiera saber si nosotros como iremos a llegar a ese tipo de nivel que tienen estos hombres que tuvieron esta exposición. Ahí sí le dejo la respuesta a Daniel y a Edgar. Ellos me consta que le han metido mucho tiempo e igual han consultado e igual han hecho cursos adicionales. Cuando han tenido preguntas, ellos preguntan, pero pues han generado que es algo que tiene que entender el ingeniero de sistemas, digámoslo así, o el área o el rol que ustedes van a llegar, ¿cierto? Esto es de análisis y levantamiento de información de lo que ustedes van a llegar y lo que van a proyectar de acuerdo a unos clientes que les están diciendo lo que quieren solicitar. Y ahora sí contesta Daniel y Edgar, por favor. Bueno, yo qué te puedo decir. Yo tenía conocimientos previos de programación, porque bueno, yo pasé por la universidad, deserté y comencé hace alrededor de 1 año y medio a aprender a programar por mi cuenta, ¿cierto? Cuando yo llegué al SENA, yo ya sabía programar y cuando pues observé cómo era la metodología de trabajo aquí en el SENA, que es un proyecto formativo, o sea, vos tenés que hacer un proyecto y a partir de ello es que vas a aprender. Yo te recomiendo que, parce, hay que estudiar por cuenta propia, nadie te va a enseñar a programar ni nadie te va a llevar al nivel, como dices vos, en el que estamos nosotros. Eso es prácticamente trabajo autónomo. Yo también comencé sabiendo lo más básico de programación, solamente sabía cositas de HTML, cómo poner un título y cosas así. Pero a medida que uno va aprendiendo, porque uno se va instruyendo, hay demasiados cursos en YouTube con los que se puede hacer cualquier cosa y todo está gratis en YouTube. Entonces yo te recomiendo que solamente Sí, yo la verdad yo hice eso, estoy haciendo eso con el HTML5, por eso tengo algún conocimiento de esa parte, porque hace perfecto. poco terminé ese curso, ¿sí? Pero me quedo como en las nubes, bueno, listo, ya empecé a HTML5, ahora qué sigo para poder seguir desarrollando web. Entonces estaba tratando como de meterme y enfocarme en Python y sí me agrada mucho, pero me quedo todavía incompleto para desarrollar una página web porque todavía me faltaría como el framework y como terminarlo, no sé si con JavaScript, pero entonces ya serían dos lenguajes de programación o algo Dale, así. dale con JavaScript. O sea, eso es que también depende mucho de las necesidades que tengas. Digamos que si es un proyecto formativo como para el SENA, si vas a hacer un proyecto pues a un nivel un poquito más alto, yo creo que JavaScript estaría bien, pero PHP creo que también deberías darle una ojeada porque de todas formas vas a tener que programar el backend de la aplicación. O sea, Sí, tienen que crear el backend. no vas a hacer solamente el frontend porque todo ese frontend está en JavaScript. Nosotros no utilizamos ningún tipo de backend aquí. Aquí no hay conexión a bases de datos, eso es meramente informativo, ¿cierto? O sea, es Una un single, diseño estático, sí, es estático. una single page application y pues Y,
Y con respecto a lo que ustedes hablan de HTML, es un lenguaje de marcas, ¿cierto? No Sí, o es un sea, lenguaje de programación. es sumamente básico lo que todavía estás haciendo. Yo te recomiendo que le des una ojeada a Con Grid, PHP, Gridtest, sí, puede manejar con PHP, que permite con lenguaje embebido de HTML, con las lenguaje de marcas con HTML, y consultar jQueries, ¿sí? jQueries, pero con PHP se puede hacer igual, hay que hacer unas validaciones también, y se hacen validaciones con JavaScript, ¿sí? sí, claro. Sí, no, yo entiendo que él esté en una etapa muy básica Es todavía. que ahorita estamos apenas con algunos en la segunda fase. Sí, hay otra persona, otro grupo, dos grupos que en esta misma ficha están trabajando con diseño web. Apenas lo tengan, pues hacemos lo mismo. O sea, ahorita no hemos terminado porque estamos entrando a la fase de pruebas de software, ¿sí? Las pruebas unitarias, las pruebas de integración, pues se hacen con el enfoque de lo más importante que requiere el objetivo del programa. Se generará el manual de usuario, el manual de técnico, porque ya se está haciendo es el manual de instalación, el proceso de instalación. Se hará la implementación, el manual de capacitación y demás. O sea, este grupo sale a etapa productiva en noviembre 3. Ellos vienen desde el año pasado, están desde mayo. Susan dice ninguna. Ronnie, felicitaciones, muchas gracias. Susan Paola, felicitaciones, excelente trabajo. María Alejandra Espinosa, muy interesante el proyecto, lo felicito. Guillermo, me siento igual. Mónica, muy buen trabajo. Ronnie, claro que sí, hay mucho camino por delante. Leonel Sánchez, excelente proyecto. La pregunta es si con lo que estamos viendo apoyando la pregunta del compañero vamos a llegar a este nivel, porque está súper. Como ustedes saben, esta es una formación virtual. También depende de ustedes, de cada uno hasta dónde quiere llegar. Si miramos el proceso de la lógica de programación es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes tengan lógica, ustedes se pueden enfrentar a cualquier sintaxis de programación, pero ya la lógica depende de cada uno de ustedes. Nadie les puede dar la lógica que tiene cada persona para dársela a ustedes. Entonces, en algunos cursos, fichas que están iniciando con algoritmia, deben ensayar bastante en mirar qué es una estructura de control cíclica, cuál es la condicional, qué pasa con la repetitiva, qué se valida. O sea, es desde allí a donde ustedes tienen que comenzar. Listo, y dar continuidad. Voy a continuar, ya no hay más preguntas, voy a continuar voy a presentar para que ustedes terminen la presentación y yo Edith, continúo. Dime, yo sí tengo algo que decirle a los aprendices. di mientras voy. Sí, Bueno, entonces, primeramente, pues felicitarlos. Ha sido un trabajo muy, digamos que muy detallado desde el principio. Ellos explicaron muy bien cada una de las fases en las que participaron, en las fases, por ejemplo, en la fase de identificación, la fase de diseño, la fase de desarrollo, cómo fueron avanzando a medida que iban implementando diferentes herramientas en el desarrollo y ejecución del proyecto, ¿sí? También es muy, digamos que es muy pertinente todo lo que hicieron. Ellos, además de que se, se, se contextualizaron con la información que está en la plataforma, buscaron otros medios, otras herramientas. Eso es un valor agregado a la formación. Para Daniel y para Edgar, felicitaciones. Solamente tenía una pregunta y era al principio, y es que pensaba que de pronto la aplicación no tenía un responsive, pero creería que tiene responsive porque vi que utilizaron un Bootstrap, y el Bootstrap normalmente tiene responsive que se puede se puede visualizar digamos que este aplicativo, esta página web en diferentes dispositivos electrónicos, ¿sí? Puede ser una tablet, un teléfono celular, un PC, un todo en uno, y que pues obviamente nos permite tener una mayor, digamos que acercamiento al aplicativo, ¿sí? También pues es muy importante tener en cuenta de que pues
felicitarlos porque es un muy buen trabajo y pues que es una experiencia más para los compañeros que están acá presentes, porque pues yo entiendo a Carlos, a Andrés y a María Alejandra, que fueron las que escribieron en el chat, ¿sí? Pero pues es decir, hay que ser persistentes en el desarrollo, hay que ser persistentes en la consulta, en la práctica, porque allí es donde aprendemos y aplicamos lo que realmente pues vemos en el desarrollo y ejecución de la formación. Veo plenamente que aplicaron cada una de las fases desde el inicio, identificaron muy bien cuáles fueron los requerimientos funcionales, ¿sí? Que es el que me permite llevar digamos que la funcionalidad a nivel general del proyecto. Identificaron muy bien la necesidad, porque de allí, a partir de la necesidad, es donde yo, digamos que son mis insumos, es la parte de la materia prima para yo poder iniciar a construir, a realizar y en este caso, pues, a ver el resultado final, que fue lo que ustedes hicieron. Entonces, felicitarlos a Daniel nuevamente y muchas gracias por su presentación. Gracias, Edith. Hola, muchas gracias. Mira, en cuanto a lo que preguntaba sobre lo del responsive design, en el chat les dejé el link de la aplicación para que si quieren puedan abrirlo desde el celular y puedan ver cómo se observa desde un dispositivo móvil. Se adapta. Listo, muy bien. Ya lo voy a abrir. Gracias. Vale, muchas gracias, muchachos. Y nuevamente doy gracias a ti por esta oportunidad y también a los aprendices para que tengamos otra visión de que a veces nos quedamos únicamente con lo que el instructor, pues de alguna u otra forma puede expresar, puede hacer desde su punto de vista, sino que también tengamos otras alternativas dispuestas a aprender y mente abierta para captar todo lo que podamos aplicar en estas nuevas herramientas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Con respecto a Daniel y Edgar, la idea, y lo he criticado y lo criticaré en las fichas cuando se inician, no es copiar y pegar, porque esta área de ADSI, de análisis y diseño de software que puede enfocar a una ingeniería, es la de analizar y yo, o sea, si se pide un diagrama de clases, no puede ser idéntico para todo el mundo. Depende del análisis y cómo lo enfoco. Porque si yo cojo documentos de internet, pues no estoy haciendo nada. Porque si ustedes miran desde la fase de identificación, ¿qué está haciendo el programa? Haciéndoles que ustedes se vuelvan analíticos y vayan analizando de acuerdo a las herramientas. Para mirar, para como conclusión de lo que mostraron Edgar y Daniel, mostraron cada fase, todo cómo ha venido una tras de otra. Estamos en la fase 4, desarrollo, y estamos en la codificación. Hasta ahora vamos a entrar a lo que es seleccionar de pruebas, y él dice, voy a utilizar la JUnit, que son pruebas unitarias, ¿cierto? Desde ese punto ellos ya vienen verificando cuáles van a ser, que hay que contemplar, y habrán otras actividades que ya prácticamente ellos ya casi van a entrar a la fase de implementación. Utilizaron un gestor de base de datos, SGDB, que ustedes ven siempre, o un Database Management System, que es GBA, ¿sí? DGBA en inglés. Entonces, ustedes siempre van a mirar, y gestor de bases de datos, ellos el que manejaron fue MySQL, ¿sí? El gestor de base de datos. Cuyo objetivo es servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones. O sea, ellos tienen un gestor de base de datos MySQL donde tienen un servidor y donde permite que todo se interactúe con los diferentes usuarios o roles que van a tener, ¿sí? Tienen que estar relacionados. Ellos hablaron de un lenguaje de consulta estructurado, no sé si Structured Query Language, SQL, que es el que me permite crear, modificar, eliminar, y son 4.
no sé si nombré los 4. Entonces es un lenguaje de consultas, ¿sí? Es el que cuando ustedes me dicen la base de datos va a crear un usuario, va a crear un paciente, ese lenguaje de consultas ustedes lo van a tener que pues trabajar, no lo han trabajado, ellos ya lo hicieron, por eso me da la opción de modificar, de crear, eliminar, porque pues tengo que manipularlo dentro del lenguaje de programación para que me permita a través de un botón, de un campo, realizar la acción. Utilizaron un entorno de desarrollo que se es IDE, Integrated Development Environment, que es el entorno de desarrollo. Ellos utilizaron NetBeans, puede haber Eclipse, entre otros, y en NetBeans puedo encontrar también para trabajar C#, para trabajar Java, para trabajar PHP, y encuentro variedad de trabajo. Entonces alguien me decía, profe, pero pues yo cómo hago para trabajar un diseño web. Yo ya sé lo de etiquetas HTML5, que es un lenguaje de marcas que me permite crear los formularios, etcétera, pero necesito un servidor. Y por lo general nosotros estamos trabajando un servidor local que se llama SAN. Entonces el SAN lo instala en su máquina y posteriormente puede instalar NetBeans y puede comenzar a jugar con PHP. Entonces usted busca en PHP, cómo se define una variable. Pero pues si está en algoritmia, primero defina bien la lógica, después se verá algo de Java y usted comience a mirar, qué es una variable. En algoritmia ya se sabe, hay una estructura de control, un sí. Si ustedes vieron, en lo poco que mostraron en su código había una estructura de control sí con el if y el else que lo están manejando, el sí, el condicional. Trabajado en un método get, un método set, que es para capturar y visualizar la información. Entonces, esta sintaxis, desde que haya la lógica de programación, la sintaxis uno la debe consultar en un manual. Profe, pero es que yo requiero, pero si hay varias sentencias, pues necesito, no me las podré aprender todas, pero necesito un manual para especificar qué quiero, qué es una librería, ¿sí? Toda esa parte de esto que tiene. Y también en una aplicación dinámica, ellos presentaron una estática con HTML, la extensión y el index es el principal, el index es el formulario principal, pero cuando yo voy a desarrollar una web con PHP, entonces ya no puedo obtener .html, sino todos los formularios tienen que ser PHP, incluido el index PHP, porque voy a trabajar a través de embebido, me permite trabajar HTML, pero trabajo también PHP para ir a enlazar y también con mi base de datos, que si el SAN, que es un servidor local free, ustedes miran que tienen un gestor de base de datos MySQL. ¿Sí? Entonces, todo esto me lo va dando cada proceso. Uno les va diciendo, ustedes van hablando, uno puede dar ejemplos, pero ustedes son los propios actores del proceso. Ustedes van a definir qué es lo que quiero y hasta dónde quiero llegar. Qué chévere que el colegio fuera así, como el SENA, con proyectos, analizar y todo, porque no van a quedar cuadráticos. Aquí en Colombia falta mucha innovación, ¿sí? Para crear. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se quiere en el SENA. No se va a cuadricular. No, que yo quiero que usted esté HTML, me haga este formulario de esta forma, de este color, y no consulte jQuery o el Bootstrap o no. No, es saber cómo lo voy a manejar. Entonces, en una aplicación dinámica, el corazón del proyecto es la base de datos. Entonces, una base de datos está compuesta por las diferentes tablas, pero ¿quién me da esa modelación principal o principiando, que no sé todavía que es una base de datos? El diagrama de clases. Son plantillas y hay una sintaxis que me permite hacer todo este proceso. O sea, que lo que se les ha venido realizando por las diferentes instructoras y se les ha venido comentando, cada fase es importante vincularla con la anterior. Si yo quiero irme, profe, es que me falta la fase 2, ya la fase 1, pero quiero ir a la fase 2, pues se está saltando todo y hay que hacerlo.
¿Sí? Entonces, ¿de quién depende todo este proceso? ¿Quiénes son los actores fundamentales? Ustedes, ¿sí? Los aprendices. Entonces, pues ahí les dejamos una semillita e igual cuando esté uno de los proyectos de web, se les invitará también para hacer el proceso de socialización, que ese yo creo que ya va a ser en la parte de sustentación. ¿Listo? Gracias. No sé si hay más preguntas. Edith, buenas tardes para todos. La instructora Diana Marcela Cruz, bienvenida Diana. Gracias, Edith. Yo creo que ya está todo dicho. Felicitaciones a los aprendices por su esfuerzo, pero también felicitar a la instructora por las orientaciones, porque creo que a los estudiantes les hace falta, les hizo falta agregar eso, que las orientaciones del instructor han sido de gran ayuda, guía, y eso hay que valorar. ¿Sí? Gracias, Edith. Diana. Gracias, Diana. Diana. Gracias por la invitación. Con gusto, Diana. La idea es para otro proyecto y el día de la sustentación, ellos sustentarán, pero ya sustentarán más corto y yéndonos al proyecto. Queríamos que vieran cómo es las fases y qué les sirvió a cada uno, al grupo como tal, la continuidad de las fases. No siendo más, damos por terminada la sesión y agradecemos la asistencia y gracias a Steven y a Daniel, a Edgar y a Daniel. Gracias a ustedes por escucharnos y por las preguntas también. Y gracias también por el espacio, porque pues usted nos ayudó a poder como darle forma a eso también. Entonces, muchas gracias por eso, es verdad, profe, muchas gracias. No, trabajo en equipo y el querer. Yo pienso que ustedes son los principales actores en este proceso, los aprendices. Gracias. Y es aportar una semillita más a Colombia y no sé, volvernos creativos, pienso yo, para lograr salir del subdesarrollo en que estamos. Listo, Eddie, muchísimas gracias por tu invitación, a los participantes también. Muchísimas gracias, aprendices. Dios los bendiga. Nos vemos Gracias. en la próxima oportunidad. Gracias, muy amable. Que estén muy bien, Diana, muchas gracias. Gracias, Diana y Alejandra. Yo les participo de la grabación para que sea colocada como en la semana. Mañana, ¿listo? Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Ya pueden abandonar la reunión. Profe, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Daniel, muy amable. Yo creo que voy parando la grabación, ¿cierto, Alejandra? Sí, ya la puedes detener. parar.